Los saludo, compañeros maestros. Este texto, que forma parte de la bibliografía de estudio, es un resumen de un informe más amplio que realizó la UNICEF y publicó en 2020. Lo viene haciendo cada año desde el 2002. El más reciente, que es este, lo titularon Inclusión y Educación, todos sin excepción. Es un documento de 37 páginas, por lo que ven es algo amplio y contiene mucha información. Saber cuál es la más importante para prepararnos es un reto. Acompáñenme a ver este video y veremos los conceptos más importantes que nos ayudarán a generar conciencia y, claro, hacer mejor nuestro trabajo. Antes de ir al informe, déjame comentarte de dónde surge. En 2015, todos los Estados miembros de las Naciones Unidas aprobaron 17 objetivos como parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en el cual se establece un plan para alcanzar los objetivos en 15 años. Cada año, desde que inició, se ha hecho un informe sobre qué avances se ha tenido. Si quieres saber más, puedes investigar en la página de la ONU. Ahora estamos centrándonos en la educación de calidad, que es el objetivo de desarrollo sostenible número 4. ¿En qué consiste? Pues bien, ahora vamos al resumen del informe de seguimiento de la educación en el mundo 2020. Esta es la estructura del texto. Como ven, consta de muchos subtítulos y lo que voy a hacer en las siguientes diapositivas, hacerlo más breve, más conciso y objetivo, que la información que esté contenida en ellos, bueno, pues ya sea la más resaltada y que a mi punto de vista resultó ser la más importante. El informe comienza con dos prólogos. Tenemos los prólogos de la honorable Helen Clark y de la directora general de la UNESCO, Audrey Azoulay. Y bueno, en estos prólogos destaco de cada una de ellas estos párrafos. La inclusión impuesta desde arriba nunca funcionará. Por lo tanto, la pregunta que se les plantea a ustedes en el informe es si están dispuestos a cuestionar la mentalidad actual, dispuestos a decidir que la educación es para todos sin excepción. Fue como lo más impactante del prólogo de Helen Clark. Y para Audrey Azoulay, el avance hacia la inclusión no es negociable. Ignorar la inclusión es contrario a la razón para cualquier persona que se esfuerza por construir un mundo mejor. Quizá no lo logremos plenamente, pero la inacción no es una opción. En el apartado de mensajes principales se hablan sobre datos duros, datos estadísticos de este informe, en los que nos dicen por qué la inclusión en la educación es un tema pendiente todavía en la agenda de muchos países. La identidad, el origen social y las capacidades definen las oportunidades educativas. En todos los países, con excepción de los de Europa y América del Norte, que son los países desarrollados y más ricos, solo el 18% de los jóvenes más pobres terminan la escuela secundaria. Los mecanismos de discriminación, estereotipos y estigmatización son similares para todos los educandos que corren riesgo de exclusión. Si bien el 68% de los países definen la educación inclusiva, solo el 57% de estas definiciones abarcan los grupos que son objeto de formas múltiples de marginación. Pese a los progresos realizados, muchos países aún no recopilan, comunican ni utilizan datos relativos a aquellos que se han quedado atrás. Desde 2015, el 41% de los países que representan el 13% de la población mundial no ha realizado encuestas domiciliarias disponibles públicamente que proporcione datos desglosados sobre los principales indicadores educativos.
millones de personas están perdiendo la oportunidad de aprender. En los países de ingresos medianos, a pesar de un aumento de 25 puntos porcentuales en los últimos 15 años, solo 3/4 de los jóvenes siguen asistiendo a la escuela a los 15 años. Un obstáculo central a la inclusión educativa es la falta de creencia en que ésta sea posible y deseable. En 2018, en 43 países, en su mayoría de ingresos medios y altos, un tercio de los docentes señalaban que no adaptaban su enseñanza a la diversidad cultural de los alumnos. Si bien algunos países están avanzando hacia la inclusión, la segregación sigue existiendo. En lo tocante a los alumnos con discapacidades, las leyes del 25% de los países, pero más del 40% en Asia y América Latina, definen lugares separados para la enseñanza. El 10% optan por la integración y solo el 17% por la inclusión. La financiación debe centrarse en quienes más la necesitan. En 32 países de la OCDE, las escuelas y aulas más desfavorecidas tienen más probabilidades de contar con maestros menos cualificados. Los docentes, los materiales didácticos y los entornos de aprendizaje suelen ignorar los beneficios que entraña aceptar y valorar la diversidad. Alrededor del 25% de los docentes de 48 sistemas educativos señalan que hay una gran necesidad de formación profesional para enseñar a alumnos con necesidades especiales. Y bien, pues en este apartado vamos a encontrar esos datos duros, datos negativos de por qué es importante integrarnos a la inclusión, por qué es importante saber que este tema está en la agenda de la ONU. Los sistemas educativos deben tratar a todos los educandos con dignidad a fin de superar las barreras, elevar el nivel alcanzado y mejorar el aprendizaje. Los educandos tienen identidades múltiples e interrelacionadas. Además, ninguna característica está asociada a una capacidad predeterminada de aprender. Esto es la parte medular del problema. El sistema y el contexto no toman en cuenta la diversidad y multiplicidad de necesidades. La sociedad y la cultura determinan reglas, definen la normalidad y perciben la diferencia como una anomalía. El concepto de necesidades especiales debería ser reemplazado por el concepto de obstáculos a la participación y al aprendizaje. Ojo aquí, compañeros maestros, hay que ir cambiando los conceptos que teníamos sobre lo que era necesidad especial para aterrizar en este nuevo, el que va a reemplazar lo que será obstáculo a la participación y el aprendizaje. Bien, para mí dentro de todo el informe, la parte más importante de todo el informe es esta. Incluso lo traté de pegarlo textualmente, disculpen si se los leo, pero se me hace súper importantísimo que sea así para evitar confusiones. Incluso está en la página 10, por si lo quieren ahí con marcatextos tenerlo. Se los voy a leer para que podamos desglosarlo bien. La inclusión es un proceso. La educación inclusiva es un proceso que atribuye a alcanzar el objetivo de inclusión social. Para definir lo que es una educación equitativa, es preciso establecer una distinción entre igualdad y equidad. Ojo con estos dos conceptos. La igualdad es un estado de cosas, y entre paréntesis dice un qué. Un resultado que puede observarse en insumos, productos o resultados. La equidad es un proceso, el cómo. Las acciones que apuntan a garantizar la igualdad. Resulta más complicado definir la educación inclusiva porque los procesos y los resultados se combinan. Este informe propugna que se entienda la inclusión como un proceso, medidas que aceptan la diversidad y crean un sentimiento de pertenencia, arraigadas en la creencia que cada persona es valiosa, tiene potencial y debe ser respetada, independientemente de su origen, capacidad o identidad. No obstante ello, la inclusión es también un estado de cosas, un resultado. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Observación General número 4 no la definen con precisión, probablemente porque había opiniones divergentes acerca de lo que debía ser el resultado. El apartado que dice la inclusión en la educación como resultado, empezar por la educación para todos. La pobreza y la desigualdad son limitaciones importantes.
A pesar de los progresos realizados en la reducción de la pobreza extrema, especialmente en Asia, esta afecta a 1 de cada 10 adultos y a 2 de cada 10 niños. Los progresos en participación a la educación están estancados. Se estima que 258 millones de niños, adolescentes y jóvenes, es decir, el 17% del total de la población mundial, no va a la escuela. La pobreza incide en la asistencia, la financiación y las oportunidades de aprendizaje. En todas las regiones, con excepción de Europa y América del Norte, los países desarrollados y más ricos, por cada 100 adolescentes del 20% de hogares más ricos, 87 del 20% más pobre, concurrieron al primer ciclo de secundaria y 37 lo terminaron. De estos últimos, por cada 100 adolescentes, el 20% de los hogares de los más ricos, cerca del 50%, alcanzaron el nivel mínimo de competencia en lectura y matemáticas. Conclusión, el ingreso de financiación de la educación sí influye, sí afecta y sí tiene efectos negativos el no hacerlo. Los resultados de la inclusión en la educación pueden ser difíciles de definir, pero son reales y no ilusorios. Si bien el acceso universal a la educación es una condición necesaria para la inclusión, hay menos consenso sobre lo que significa una inclusión lograda en la educación de algunos alumnos con discapacidades y otros grupos protegidos que corren riesgo de ser excluidos. La inclusión de los alumnos con discapacidad no se limita solamente a colocarlos en las escuelas. No solamente basta con que estén en la escuela, sino que también exista un plan de integración para ello. La educación inclusiva tiende a objetivos múltiples. Existe una tensión potencial entre los objetivos deseables y los objetivos alcanzables. La búsqueda simultánea de diferentes objetivos puede resultar complementaria o conflictiva. En materia de inclusión, los encargados de la formulación de políticas, los legisladores y los educadores, se enfrentan a cuestiones delicadas y específicas en los distintos contextos. La inclusión total puede entrañar aspectos negativos. En algunos contextos, la inclusión puede reforzar involuntariamente la presión para amoldarse al modelo dominante. Las identidades, las prácticas, la lengua, las creencias propias y los grupos pueden verse desvalorizados, amenazados o erradicados, menoscabados, así como el sentimiento de pertenencia o nacionalismos. La resistencia a la inclusión puede deberse a prejuicios, pero también al reconocimiento de que solo se puede conservar la identidad y alcanzar el empoderamiento si una minoría es mayoría en una zona determinada. La resolución de los dilemas requiere de una participación significativa. La educación inclusiva debe basarse en el diálogo, la participación y la apertura. Si bien los encargados de la formulación de políticas y los educadores no deben descartar el ideal de inclusión a largo plazo, desviarse de él ni hacer concesiones, tampoco debe pasar por alto las necesidades y preferencias de las personas concernidas. La inclusión aporta beneficios. Una educación inclusiva planificada e impartida de forma cuidadosa puede mejorar los logros académicos, el desarrollo social y emocional, la autoestima y la aceptación de los compañeros. Leyes y políticas. En este subtítulo se analizan cómo los países, mediante sus sistemas jurídicos, pueden influir positiva o negativamente en la inclusión. Los instrumentos jurídicos vinculantes y las declaraciones no vinculantes expresan las aspiraciones internacionales en materia de inclusión. La Convención de la UNESCO relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de enseñanza y la Declaración Mundial sobre la Educación para Todos, aprobada en Jomtien, Tailandia, exhortaron a los países a adoptar medidas para garantizar la igualdad de trato en la educación y la no discriminación en el acceso a las oportunidades de aprendizaje. Las definiciones nacionales de educación inclusiva suelen abarcar un ámbito más amplio. El análisis realizado para el presente informe muestra que el 68% de los países definen la educación inclusiva en leyes, políticas y planes o estrategias. En el 57% de los países hay definiciones que abarcan todos los grupos marginados. Las leyes suelen apuntar a grupos específicos que corren el riesgo de quedar excluidos en la educación. La visión amplia de inclusión de todos los educandos está en gran medida ausente de las leyes nacionales.
Solo el 10% de los países establece disposiciones amplias que incluyen a todos los educandos en sus leyes de educación general o inclusiva. Las políticas suelen tener una visión más amplia de la educación, de la inclusión en la educación. Alrededor del 17% de los países tienen políticas que incluyen disposiciones generales para todos los educandos. Las leyes y políticas definen en lo tocante a la inclusión de los alumnos con discapacidad en las escuelas ordinarias. Las leyes de 25% de los países prevén entornos educativos separados con porcentajes que sobrepasan el 40% en Asia y América Latina, y alrededor del 10% de los países disponen la integración obligatoria, solo el 17% la inclusión. Las políticas deben ser coherentes y homogéneas para todas las edades y todos los niveles de educación. El acceso a la atención y educación en la primera infancia es sumamente desigual y depende de la ubicación y la situación socioeconómica. La calidad y en particular las interacciones, la integración y un enfoque centrado en el niño orientado en el juego también son determinantes de la inclusión. Datos. Si bien el informe está lleno de ellos, los datos son esenciales para tener información precisa sobre cómo se encuentra actualmente el estado de la inclusión en la educación. Los datos sobre y para la inclusión en la educación son esenciales. Los datos sobre la inclusión pueden poner en relieve las disparidades de oportunidades y resultados educativos entre los distintos grupos de estudiantes. La formulación adecuada de preguntas sobre las características asociadas a la vulnerabilidad pueden ser delicada. Los datos sobre la disparidad educativa a nivel de población, recogidos mediante censos y encuestas, sensibilizan a los ministerios de educación acerca de la disparidad. La formulación de preguntas sobre la discapacidad ha mejorado. De acuerdo con la medición válida de la discapacidad, ha sido un proceso largo. El grupo de Washington sobre las estadísticas de discapacidad de la Comisión de la Estadística de las Naciones Unidas propuso un breve conjunto de preguntas para los censos y las encuestas. Los datos emergentes sobre la discapacidad son de mayor calidad, pero siguen siendo fragmentarios. El análisis de 14 países que participaron en las encuestas agrupadas de indicadores múltiples en 2017 y 2019 y utilizaron el módulo infantil más amplio arrojó una prevalencia de la discapacidad del 12%. Algunas encuestas escolares brindan una perspectiva más profunda de la inclusión. En el Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes, PISA 2018, uno de cada 5 alumnos de 15 años declaró que se sentía como un extraño en la escuela. Los datos indican los lugares donde sigue habiendo una segregación. Y ahí, en este apartado establece las situaciones que pasan en algunos países como Brasil, Asia, el Pacífico, Kirguistán, Timor-Leste, Tailandia. La identificación de las necesidades educativas especiales puede resultar en polémica. La identificación puede informar a los maestros sobre las necesidades para que puedan atenderlas y prestar apoyo a los educandos. Las respuestas a la crisis de COVID-19, que afectó a 1.600 millones de estudiantes, no ha presentado suficiente atención a la inclusión de todos los estudiantes, mientras que el 55% de los países de bajos ingresos optaron por la educación a distancia en línea. En la educación primaria y secundaria, solo el 12% de los hogares en los países menos desarrollados tienen acceso a Internet en sus hogares. Gobernanza y finanzas. Gobernanza es un concepto muy complejo que incluso todavía se está debatiendo en las ciencias políticas, pues deriva de una palabra en inglés que es governance. Y en español, pues se adaptó a no es una palabra oficial todavía, pero gobernanza quiere decir forma de gobierno basada en la interrelación equilibrada del Estado, la sociedad civil y el mercado para lograr un desarrollo económico, social e institucional estable. Ahora, un poquito claro sobre esto, pues el apartado de gobernanza y finanza tiene que ver con cómo se incorpora el gobierno con la sociedad civil y el mercado económico para que existan acuerdos consensuados sobre la inclusión en la educación. Y bueno, los apartados que tiene son muy interesantes en cuestión de política. Compartir responsabilidades no garantiza la existencia de colaboración, cooperación y coordinación horizontal. Las normas, tradiciones y culturas burocráticas bien arraigadas obstaculizan el paso a modelos de prestación de servicios
que no sean compartimientos estancos. La insuficiencia de recursos puede ser otro factor coadyuvante. Y ya da ejemplos de países africanos como Kenia, en Ruanda, y después pasamos al siguiente apartado, que sería la necesidad de una integración vertical entre los distintos niveles de gobierno y apoyo a las autoridades locales. Los gobiernos centrales deben financiar plenamente los compromisos asumidos con los gobiernos locales y desarrollar las capacidades de estos. Tres palancas de financiación son importantes para la equidad y la inclusión en la educación. En primer lugar, los gobiernos pueden o no compensar desventajas relativas asignando recursos a autoridades locales o escuelas mediante subvenciones per cápita. En segundo lugar, las políticas y los programas de financiación de la educación pueden dirigirse a los educandos y sus familias acordando dinero en efectivo. Y en tercer lugar, políticas y programas de financiación que no están dedicados específicamente a la educación pueden tener importantes efectos en el campo educativo. La financiación de una educación inclusiva de la discapacidad requiere un enfoque adicional. Se recomienda un enfoque sobre la financiación que complemente los mecanismos generales con programas específicos. Los encargados de la formulación de políticas deben definir las normas de los servicios que se han de presentar y los costos a sufragar. Incluso los países más ricos carecen de información sobre la financiación de la educación de los alumnos con discapacidades. En un proyecto de mapa de financiación de la educación inclusiva en los países europeos se comprobó que solo 5 de los 18 disponían de información pertinente.